Bienvenidos nuevamente, viejos y nuevos suscriptores. Feliz 2024 para todos. Mi nombre es Adriana, soy consultora de inmigración canadiense y en este video les voy a dar todas las opciones generales para cualquier país del que me estés escuchando para emigrar a Canadá este 2024. Primero, para los que quieren viajar a Canadá a conocer el país con una visa turista o visitor visa o una ETA, abajo dejo un enlace por el medio del cual pueden verificar si necesitan una ETA o una visa. ¿Qué es esto? La ETA es una autorización electrónica de viaje que cuesta $7 y no requiere todo el proceso de aplicación que requiere el visitor visa o visa turista. Ambas son autorizaciones de viaje. Una es un poco más simple y la otra es un poco más compleja. ¿Cómo saber si necesito una ETA o una visa? Van abajo al enlace y responden las preguntas. Pueden pasar el sitio a español, responder las preguntas. Siempre se recomienda que respondan esas preguntas en el sitio para saber específicamente de qué país sos y si necesitas una visa o una ETA. Ese es el primer paso para viajar a Canadá, no para emigrar. Ya saben, en algunos casos no lo saben, por eso lo voy a aclarar. Como turista no podés trabajar en Canadá ni viajar y quedarte a vivir. Tenés que calificar previamente para programas de inmigración permanente. Esto es, vía empleo, vía estudios, etc. Calificar para programas provinciales o federales de inmigración. Primero, el año pasado se amplió el programa de Electronic Travel Authorization o autorización electrónica de viaje para ciertos países. Muchos de ustedes necesitan un visitor visa o visa turista para viajar a Canadá. Ninguna de estas autorizaciones, ni la ETA ni la visa, te autorizan a ingresar al país. El único que te autoriza es el oficial de inmigración, o en el proceso de migraciones cuando ingresas a Canadá se te puede hacer un chequeo secundario, por ejemplo, que muchos llaman cuartito. No se asusten si los pasan a un chequeo secundario, no están detenidos hasta tanto no hayan, siempre y cuando no hayan incumplido a la ley o hayan cometido algún delito al ingreso. Lo que hacen es a veces hacerles de manera aleatoria un chequeo secundario y pasarlos a a una etapa más rigurosa de chequeo de seguridad. Normalmente ingresan, escanean pasaporte, hacen todo vía electrónica, pasan con su visitor visa aprobado y van a explorar Canadá, van a visitar, a hacer turismo, a hacer excursiones o a recorrer el país. Lo más recomendable es que para decidir si vas a emigrar a Canadá o no, hagas un recorrido de las provincias que más te gustan. Si te dan los fondos, lo más recomendable siempre es elegir una provincia y explorarla primero, saber cómo te sentís, cuáles son las oportunidades laborales. Sí podés contactarte con empleadores, pero no podés trabajar en Canadá. Es decir, podés ver cuáles son las oportunidades laborales en el país en un visitor visa como turista, pero no podés trabajar. Esto lo quiero aclarar porque hay una política pública temporal que se termina, que muchos creen que les permite viajar a Canadá y trabajar como turistas. Quiero aclararlo, que hay muchos que leen el sitio traducido al español y confunden. No podés de ninguna manera trabajar en un visitor visa. Que hay gente que lo hace, que hay gente que trabaja cash, existe como en todo el mundo gente que incumple a la ley y que si te encuentran, ¿qué pasa? No te van a ignorar. Si te encuentran en un control de tráfico y estás trabajando sin permiso y alguien lo nota, obviamente vas a recibir una orden de deportación porque estás incumpliendo a la ley. Entonces, siempre sean cuidadosos, consulten con un consultor de inmigración, un abogado antes de emigrar a Canadá. Muchos subestiman hacer preguntas o informarse antes de irse a otro país, no solo a Canadá, sino a cualquier país a donde viajes. Siempre vean los requisitos de viaje, los requisitos de ingreso a un país. Es muy importante antes de irte para evitar problemas de costos o imprevistos. Vamos a la primera opción. Para emigrar a Canadá tenés programas federales y programas provinciales de inmigración. Es indiferente de qué país me escuches. Los programas federales aplican a cualquier país sin distinción de nacionalidad. Es decir, puedes emigrar vía empleo, puedes emigrar vía estudios, vía Express Entry, Working Holiday. Hay un montón de programas de inmigración y vías para emigrar. Pero debes cumplir con los requisitos de cada programa según cuál elijas. Primero, una de las mejores maneras y de las más económicas, la cual no requiere fondos más que viajar al país y quizás algunos costos de tasa de gobierno para lo que es aplicación de visado,
dependiendo si un empleador te hace una oferta y te cubre los costos o no, es la vía empleo. La vía empleo es conseguir una oferta laboral formal, un contrato con un empleador canadiense que te justifique poder aplicar a un permiso de trabajo. No podés viajar como turista y decidir que querés aplicar a un permiso de trabajo online. Tenés que estar justificado. ¿Cómo? Con una oferta laboral. O vía estudios. Venir a estudiar a Canadá, los costos son elevados para estudiar, se han actualizado últimamente, sí, es la vía que más les disgusta a muchos, es muy caro. El costo de vida en Canadá es elevado, porque es un país que tiene seguridad, tiene calidad de vida, tiene servicios públicos que se proveen y que son muy de calidad, digamos, comparados con algunos otros países. Entonces, todo eso cuesta dinero. El costo de vida en Canadá es caro. ¿Esto quiere decir que todos vivimos como millonarios? No, por supuesto, pero pagamos costos de vida muy elevados. Entonces, tenés que estar preparado económicamente para responder a imprevistos económicos. No venirte a Canadá sin fondos es lo peor que puedes hacer. Te puede generar muchos imprevistos y si tenés hijos y emigrás con toda la familia, si estás viajando, siempre contratá un seguro de viaje, asegúrate de que no vas a tener ningún tipo de imprevisto descubierto a nivel económico, porque lo que es salud en Canadá, si no estás cubierto, es muy caro acceder a un sistema hospitalario sin seguro médico. Las vías son empleo, estudio, Express Entry, Working Holiday. Por la vía empleo conseguís la oferta laboral, justificás una aplicación a un permiso de trabajo. Por la vía estudios podés venir a estudiar y como estudiante full time se te da una excepción a la ley y podés trabajar hasta cierta cantidad de horas, ¿sí? Hay una política pública temporal que permite trabajar más cantidad de horas, pero no sabemos si se va a extender o no. Entonces, como estudiante postsecundario, universitario, posgrado, máster, lo que fuera, tenés que cumplir con ciertos requisitos y del programa de estudios que estás haciendo, siempre y cuando te mantengas como en calidad de estudiante full time, podés quizás trabajar también. Vas a elegir el programa de estudios, te vas a enrolar en la escuela, te vas a inscribir en la escuela a través de una agencia y cuando tenés esa carta de aceptación de la escuela, la cual tiene requisitos, cada escuela te va a pedir y va a querer ver que puedes hablar el idioma y que puedes estudiar dependiendo del nivel. A veces postsecundario es un poco más bajo el requisito de idioma. Universitario, ya posgrado, máster, tenés que tener un buen nivel de idioma para entender lo que vas a estudiar. Te aprueban, ¿sí? La escuela te aprueba el enrolamiento, te da la carta de aceptación y con eso recién podés pedir un permiso de estudios que te habilita a estudiar y a trabajar mientras estudias por cierto tiempo. En algunos casos hay programas que son elegibles para un permiso de trabajo postgraduación, es decir, ya luego de haberte graduado, en lugar de tener ese permiso de estudios que te permite además trabajar, vas a tener un permiso de trabajo al cual vas a poder aplicar y con esa experiencia laboral postgraduación vas a poder calificar a quedarte a vivir como residente permanente. Otra opción es la vía Working Holiday, que es solamente para algunos países con pasaporte de cierto país residiendo en el país desde el cual aplicás. Es decir, si tenés un pasaporte italiano, español o algunos otros de nacionalidad europea, puedes acceder a aplicar a un permiso de trabajo abierto para trabajar para cualquier empleador por un año y calificar para programas federales o provinciales de inmigración permanente. Les voy a dejar enlaces a todo esto bajo el video. Otra es la vía Express Entry. La vía Express Entry es un sistema de puntos o un ranking de puntos en donde se te pone en una pileta de selección a competir con candidatos a nivel mundial por vía estudios, es decir, por nivel de educación. Los puntos que se te asignan son por edad, educación, experiencia laboral y idioma. El idioma en Canadá, el estándar de idioma es el CLB o Canadian Language Benchmark, que es el estándar que utiliza inmigración. Si saben o si tienen B1, B2, no es lo que se considera. Canadá considera el Canadian Language Benchmark, lo pueden encontrar abajo del video también. Para saber cuál es tu nivel de idioma, necesitas rendir un examen llamado IELTS o IELTS en lo que es inglés, o el TEF, por ejemplo, en la Alianza Francesa. Siempre necesitan rendir exámenes de idioma para lo que son programas de inmigración permanente para probar su nivel de idioma, a menos que estés haciendo un sponsor matrimonial para el cual no necesitas rendir un examen de idioma. Vamos a lo que es programas de nominación provincial. Además de los programas federales, que son los que nombré, podés
con puntos a través de la vía empleo o estudios, calificar para quedarte a residir permanentemente en ciertas provincias. Elegís la provincia, trabajás y estudias en esa provincia y probás que querés residir y establecerte económicamente en ella. De esa manera calificás para que la provincia te nomine, te recomiende, digamos, ante el gobierno federal para pedir la residencia permanente. Ninguna provincia te da la residencia, lo que te dan es una recomendación en forma de nominación provincial para poder aplicar ante el gobierno federal a la residencia permanente. ¿Qué es la residencia versus la ciudadanía? Con la residencia podés residir permanentemente en Canadá, pero debes cumplir ciertos requisitos mínimos de residencia en el país, si no podés perderla. No podés votar y no podés obtener un pasaporte. Vas a utilizar todavía tu nacionalidad y tu pasaporte para viajar, mientras que esperás que transcurra el plazo para poder aplicar a la ciudadanía, siempre y cuando cumplas los requisitos de residencia y de impositivos. Tenés que pagar impuestos, etc. Una vez que sos ciudadano, puedes residir en Canadá, en cualquier parte de Canadá, ¿sí? Al igual que con la residencia, dependiendo cómo obtengas la residencia, puedes residir, vivir y trabajar en cualquier parte de Canadá, versus la ciudadanía, que puedes vivir y trabajar en cualquier parte de Canadá, pero puedes obtener pasaporte y puedes residir fuera de Canadá sin perder la ciudadanía. Además de que podés tener ciudadanía múltiple. Canadá permite ciudadanía múltiple. Yo soy canadiense, argentina y española. Tengo las 3 nacionalidades. En su momento tuve que afirmar la ciudadanía española para poder mantenerla, pero sí tengo 3 nacionalidades, lo cual me da opciones, no solo a mí, sino a mi hijo, ¿sí? Eso es muy positivo para tu familia. Si tenés hijos, es muy bueno que si estás en residencia permanente en Canadá, apliques al proceso de ciudadanía y la obtengas para que tus hijos también, si no tenés hijos, a futuro puedas darles una ciudadanía si nacieran, por ejemplo, en el exterior. Vamos a la vía de sponsor familiar. También tenés opciones si tenés un familiar en Canadá, dependiendo el tipo de familiar que sea, si es un familiar directo o no, sponsor matrimonial, familiar, de abuelos, de padres, etc. Lo aclaro en otros videos en detalle. Otra de las opciones es la vía de inversión. Tenés opciones para emigrar a Canadá abriendo un negocio o transfiriendo uno desde tu país hacia Canadá. Tienen requisitos de capital bastante elevado. Si estás interesado en lo que es vía negocios, abajo hay enlaces para reservar una consulta. Cualquier otra vía de inmigración en la que estés interesado o interesada, te contactás abajo y haces una asesoría migratoria. Si tenés dudas en cuanto a tu residencia temporal dentro de Canadá o estás aplicando algún proceso, lo recomendable es que hagas una consulta, te saques todas las dudas y no cometas errores en los procesos temporales. ¿Por qué? Es muy importante que en tu proceso temporal de inmigración no cometas errores que arrastres hacia la residencia permanente. Si cometes errores de tergiversación, ocultas información o tenés información equivocada en los procesos de aplicación de tu visado, ya sea turista, estudios, trabajo, puedes arrastrar esos errores que quedan en el récord del sistema y te pueden negar la residencia en el futuro. Por eso siempre es recomendable consultar con un profesional, el de tu elección, para asegurarte de que estás haciendo correctamente el proceso. Eso es todo por ahora. Hay algunas otras opciones, destaqué las más importantes y es muy importante que tengan en cuenta y que definan cuáles son las vías de inmigración permanente y cómo van a usar o qué estrategia vas a utilizar. La estrategia más directa para emigrar a Canadá siempre es la vía estudios, es la más costosa. En muchos casos tienen la opción de Express Entry, califican con puntos y son invitados a la residencia permanente. Vamos al sistema Express Entry. El sistema de Express Entry canadiense es un ranking de puntos a través del cual vas a competir por puntos según educación, edad, nivel de idioma y experiencia laboral con candidatos a nivel mundial. Si te dan los puntos que el sistema requiere, se te invita a aplicar a la residencia permanente y podés viajar a Canadá como residente permanente o aplicar desde adentro a través del sistema de puntos y obtener la residencia permanente desde dentro de Canadá. Tenés la opción de Canadian Experience Class con experiencia laboral dentro de Canadá o la opción de Federal Skilled Worker o trabajador calificado con experiencia laboral fuera de Canadá. Comprobando que tenés experiencia laboral en una ocupación calificada de las que el sistema determina, que tenés una oferta laboral o no, fondos o no, dependiendo si tenés oferta laboral, edad y nivel de educación, todo esto se demuestra y se prueba por sistemas específicos que requiere el sistema de inmigración canadiense. El idioma en Canadá se mide como CLB, no B1, B2.
CLB, Canadian Language Benchmark. Les dejo abajo un enlace para que verifiquen cómo saber cuál es tu nivel de idioma en el estilo canadiense o en el estándar canadiense. Tenés que rendir un examen IELTS o IELTS o TEF en la Alianza Francesa, inglés o francés, dependiendo la provincia y el tipo de programa de inmigración. Si estudias francés, tenés muchas más posibilidades de obtener la residencia, independientemente de en qué parte de Canadá quieras vivir. A nivel federal, tener idioma inglés y francés te da muchísimas más chances de obtener la residencia. Tener un solo idioma también, pero el idioma francés está, digamos, implementando en todo lo que es el sistema federal, por lo que si podés estudiar francés o tenés francés, no solamente tenés la opción de emigrar a Quebec, sino a cualquier otra provincia. Estas son las opciones generales. Si necesitan asistencia o ayuda con cualquier proceso o tienen dudas, vayan abajo, contáctense con la página de argentech.ca, hagan una consulta migratoria antes de hacer el proceso y antes de cometer errores que puedan arrastrar hacia la residencia permanente. Nos vemos en el próximo video. Si les gusta y quieren seguir el canal, se suscriben y me dan un like y comparten con todos los interesados. Les deseo a todos un muy feliz 2024, que arranquen con todo, con todas las pilas y que hagan un buen plan para este 2024, tengan sus objetivos y sus estrategias bien definidas para que todo salga como desean. Un abrazo grande desde acá, desde Vancouver, Canadá. Nos vemos en el próximo video con más información.